Ya. Entonces, en la clase de hoy día vamos a ver energía y leyes de Kepler, que es más o menos lo que nos queda de mecánica, no completamente, pero porque en el temario los meten en otras partes esto, pero creo que es lo mejor que lo veamos ahora. Así que por eso lo que les decía la clase pasada, que supuestamente habíamos terminado mecánica, pero me di cuenta que nos había faltado un pedazo. Y eh, eso, esta clase, a diferencia de varias otras que tomo como pedazos de unas clases que ya están hechas, que son más viejas y las voy cambiando y modificando, esta la hice casi entera, o sea, la hice entera yo. eh, Así que quizás tiene más pifia de lo normal y no sé, pues, si y sería ideal si al final de clase me cuentan si es que prefieren este tipo de clases o los otros, porque este creo que en particular tiene como menos ejercicios, pero quizás he explicado un poco más en profundidad las cosas. Igual más adelante se van a venir un par de clases, creo que no hay tampoco power armado. Entonces, para saber afinar un poco la puntería de cómo armarlo. Sin alargarnos más, entonces empecemos. Y bueno, el resumen de la clase anterior, no la pasada donde revisamos el ensayo, pero antes todavía era esto de las fuerzas aplicadas y cómo podía producir como diferencias de velocidad eh, para acelerada, constante o cero. Y al final relaciones con el momentum, el impulso, la relación del momento y impulso, y un poco eso. Igual esto en teoría, eventualmente yo creo que le vamos a dar un repaso, si es que es algo que les cueste a todos, a mecánica en general. Entonces, partiendo con energía, la definición de energía, bueno, antes de definirlo, pensemos en un cuerpo mantenido en altura. ¿Qué pasa si lo soltamos? Bueno, sabemos por vivir en el mundo real nomás que si lo soltamos va a caer al suelo. ¿Por qué se cae al suelo? Esa es la pregunta. Y cuando este choque con el suelo, el sonido, deformación y calor generado, ¿de dónde vienen? Piensen en una pelotita, por ejemplo, saltarina, cae al suelo, mete un ruido, aparte rebota, pero aparte, si es que lo tiramos con mucha fuerza, se va a calentar. Entonces, ¿de qué depende el ruido que hace un dispositivo, o sea, un objeto cuando se cae? ¿De qué depende la deformación? Si boto un vaso de vidrio desde esta altura o lo boto desde 2 metros, ¿se rompen igual? ¿Es la misma probabilidad que se me rompan? Probablemente no. Entonces pareciera que no es lo mismo botar un cuerpo de diferentes alturas y tiene aparentemente también distintas consecuencias. Entonces la respuesta a las preguntas anteriores es que dependen de la energía que posee el cuerpo y la transformación de esta en diferentes formas. La energía es entonces la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, entre otras cosas. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un trabajador que está con una polea levantando una bolsa, por ejemplo, de cemento, y aquí va a estar dándole una energía que vamos a ver, y cuando se suelta la bolsa también tiene energía. Aquí cuando estaba en el suelo no tenía energía. No hay una condición que si yo quito, la bolsa va a empezar a moverse mágicamente. Está en el suelo y no posee una energía nula, por decirlo así. No tiene una capacidad de empezar a moverse, ni de calentarse, ni de generar luz. No tiene energía. Bueno, partamos entonces con el primer tipo de energía que está asociado a lo mecánico, que es la energía potencial gravitatoria. Pues vamos a pensar en el ejemplo anterior. Entonces, el objeto que estábamos manteniendo en altura. Si lo soltamos, la gravedad sabemos que es lo que lo hace caer, ¿cierto? La aceleración de gravedad. Podemos hablar entonces de una energía, pero que no está actuando en este mismo momento que lo tenemos sostenido arriba. Es decir, que una vez que lo soltemos, que yo suelte el lápiz, empieza a caer. Pero mientras yo lo mantenga aquí arriba, ese movimiento hacia abajo es solamente una potencialidad, es algo que puede pasar siempre y cuando yo suelte el lápiz. Por eso llamamos a esta una energía potencial, ya que está asociada a la gravedad con caer,
una energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se calcula la energía potencial gravitatoria? Se calcula con esta fórmula de acá, donde EPG es la energía potencial gravitatoria y es igual a la masa del objeto por la aceleración de gravedad por la altura que tiene el objeto. ¿En qué unidades se mide? Bueno, si vemos acá, masa se mide en kilogramos, la aceleración de gravedad, como toda aceleración, se mide en metros partido en segundo al cuadrado, y la altura se mide en metros. Entonces el resultante es kilogramo por metro al cuadrado partido en segundo al cuadrado. Y eso es un joule. Entonces, un joule se escribe así o se agrega por esta J. Esa es la unidad en el sistema internacional. Así como por ejemplo el newton para fuerza, el joule va a ser para energía. O sea, aquí tenemos un ejemplo y pensemos ahora en esta pelotita que estamos botando de la torre de Pisa, no sé si se acuerdan, pero hace unas como 5 clases atrás, veamos esto con las caídas libres y los movimientos verticales. Entonces pensemos ahora, tenemos esta pelotita de masa M a 45 metros de altura. Imaginémonos que M entonces tiene una masa de 0,2 kilogramos. Entonces la energía potencial gravitatoria, si reemplazamos en los datos, sabemos que G es igual a 10 metros partido en segundo al cuadrado, sabemos que la masa son 0,2 y la altura son 45. Ahí está en desorden, pero al final da lo mismo, es una multiplicación. Entonces son 0,2 por la masa, 45 por la altura y 10 por G. El resultado entonces sería 90 joules. Esa es la energía potencial gravitatoria. Entonces, es una energía que posee el cuerpo, pero está potencial, no se está expresando, por decirlo así. Por otro lado tenemos la energía cinética. Entonces pensemos una vez que el cuerpo ya se encuentra en movimiento, ya soltamos la pelotita. También presenta energía, pero esta no es potencial, porque esta energía es parte del movimiento que ya está ocurriendo. Esta energía entonces vamos a llamarla energía cinética. Y es por ejemplo, si yo tiro una pelota súper rápido hacia adelante, esa pelota también tiene energía, pero ya no tiene esa energía por caer, por decirlo así. Igual va a tener algo si es que la tiro de una altura, pero piensen por ejemplo en una pelota de bowling, esto de que uno la tira pegado al piso, también tiene energía cuando se está moviendo, pero no tiene potencial gravitatorio porque está pegada al piso. Entonces esa está asociada a la velocidad que tiene el cuerpo. Esa es la energía cinética. O sea, aquí tenemos de nuevo el ejemplo de antes. Tenemos acá esta chiquilla que está sosteniendo la pelota. Una vez que la tiene en altura es solo energía potencial. Y una vez que la deja caer es una mezcla de energía potencial y cinética, donde la energía potencial inicial se va transformando mientras más se acerca al piso en cinética. Vamos a ver un poquito más en detalle eso más adelante, pero ¿cómo se calcula la energía cinética? Se calcula como un medio por la masa del objeto por la velocidad o la rapidez del objeto al cuadrado. Las unidades de nuevo son joules y eso cumple igual para toda la energía. Toda la energía se va a medir en joules. Y pensemos ahora de nuevo en la misma pelotita de masa M que teníamos antes. Y si tenemos la misma bolita viajando a una rapidez de 2 metros por segundo y masa M igual a 0,2 kilogramos, la energía cinética entonces, vamos reemplazando, sería un medio por los 0,2 kilogramos por los 2 metros por segundo al cuadrado. Eso me va a dar 4 por 0,2, 0,8, partido en 2, 0,4. Entonces 0,4 joules de energía cinética. Hablaba recién de eso, como esa transformación de energía potencial gravitatoria a cinética mientras el objeto se va acercando al piso. ¿Cómo podemos ver esto? Entonces pensemos entonces en toda la energía que puede generar movimiento o está generándolo. Entonces en la potencial que puede generar movimiento o en la cinética que ya lo está generando. Pensando en estas dos en simultáneo y como una pura cosa, llegamos al concepto de energía mecánica, que es una suma de las dos energías anteriores. La energía mecánica tiene la particularidad de ser conservativa, es decir, a menos que un cuerpo se exponga a una fuerza no conservativa, como por ejemplo la fuerza de roce, su energía mecánica debe mantenerse, aunque puede variar entre mecánica, o sea, ahí entre cinética y potencial gravitatoria. Ahí me equivoqué. Ahí debería ser cinética.
Lo anterior se conoce como el principio de conservación de energía mecánica. Ya. Eso es lo que está acá. Entonces, la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Al final, este principio de conservación de energía nos dice que la energía, cuando yo tengo la pelotita a 50 metros de altura y es solo potencial gravitatoria, va a ser igual a cuando está a 10 metros de altura. Va a ser la misma energía mecánica, pero la potencial gravitatoria claramente va a haber disminuido. Hay 40 metros de altura de diferencia. Y esa diferencia de energía potencial gravitatoria se va a haber transformado en energía cinética. Y esa es la velocidad que va a haber adquirido el cuerpo al acercarse a la Tierra. Porfa, si algo no les queda claro o quieren que vaya un poquito más lento, me dicen nada más. Pero pensando de nuevo en el ejemplo que teníamos antes, con la pelotita de masa 0,2 kilogramos, si tenemos la pelotita a 45 metros de altura, la dejamos ir, y aparte la tenemos con esa velocidad de 2 metros por segundo, entonces la misma bolita de masa m de 0,2 kilogramos a 45 metros de altura y dejando 2 metros por segundo, o sea, tomamos una foto después de haberla soltado de arriba y tiene justo esas condiciones. La energía cinética ya vemos que son 0,4 joules. La potencial gravitatoria vimos que eran 90 joules. Entonces la energía mecánica son 90,4 joules. Y eso tiene que corresponder a la energía mecánica, o sea, la energía potencial gravitatoria que había antes de soltar el objeto. Y también tiene que corresponder a la energía cinética que va a tener el objeto justo cuando esté a nivel del piso. Porque si se fijan, cuando está justo en la parte más alta, o sea, en el punto que yo lo estoy sosteniendo y todavía no lo ha soltado, no hay velocidad. Y si no hay velocidad, la energía cinética va a ser cero. Entonces, toda la energía mecánica va a ser potencial gravitatoria. Por otro lado, cuando está al nivel del piso, la altura que tiene mi objeto es cero. Entonces, la energía potencial gravitatoria va a ser cero y toda mi energía mecánica que tiene ese cuerpo va a ser energía cinética. Ahora, es súper relevante considerar que este principio de conservación funciona solo cuando no hay fuerzas conservativas, cuando no hay roce. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las fuerzas no conservativas, pero por ahora eso tienen que dejarlo grabado en la memoria, porque cuando hayan fuerzas no conservativas, por ejemplo, si me dicen que considere roce en el problema, entonces el principio de conservación de energía no se va a cumplir. De nuevo, si cualquier duda, si encuentran que voy muy rápido, me dicen nomás. Entonces, veamos otro ejemplo. Pensemos de nuevo en la pelotita que ya mencionamos. La dejamos caer de 45 metros de altura. ¿Con qué velocidad llegará la bola al piso? Entonces, nos estamos preguntando por la condición final. Cuando ya está en el piso. O sea, llegando al piso, justo en ese momento. Entonces, esto podríamos pensarlo como un ejercicio de caída libre, que ya los vimos, pero la gracia que tiene usar la conservación de energía es que el problema es mucho más fácil de solucionar. Con lo otro tendríamos que ocupar la ecuación itinerante, y en verdad esto es mucho más sencillo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Sabemos que en altura, o sea, en la máxima altura, la bola está en reposo. Luego toda su energía mecánica será potencial gravitatoria, cuyo valor ya sabemos será de 90 joules. Luego, cuando la bola llegue al piso, su altura h será igual a 0. Luego no tendrá energía potencial y toda la energía mecánica será energía cinética, que es un poco lo que les mostré antes en la ecuación. Entonces, la energía cinética tiene que ser igual a estos 90 joules. Sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, reemplazando al final, bueno, acá nuestra incógnita es la velocidad, entonces este 1/2 lo podemos pasar hacia el otro lado de la ecuación. El 2 pasa multiplicando y la masa, que era 0,2, pasa dividiendo. Entonces la velocidad al cuadrado va a ser 90 por 2 partido en 0,2. Eso es lo mismo que 180 partido en 0,2 y eso es lo mismo que 900. O pueden verlo también como que 2 partido en 0,2 es igual a 10. Entonces 90 por 10 igual a 900.
Entonces, la velocidad va a ser raíz de 900, y eso es lo mismo que 30 metros por segundo. Voy a aprovechar de parar aquí un segundito por si alguien queda con alguna duda, y aprovechando también de pasar la asistencia. Ya. Si no hay duda, entonces, veamos este ejercicio de acá, a ver si es que ustedes logran hacerlo, que lo veamos bien con el tiempo. ¿Desde qué altura se debe dejar caer un cuerpo de masa 5m para que su máxima energía potencial gravitatoria sea de igual magnitud que la energía cinética de un cuerpo de masa 2m que viaja con rapidez de 10 metros por segundo a través de un plano horizontal? Este probablemente le resulta conocido porque es un problema que está en el ensayo, pero que no revisamos porque no habíamos visto la materia. Entonces, acuérdense que la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por G por H, y que la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes? Acá me están diciendo un cuerpo de masa 5m, un cuerpo de masa 2m que viaja a 10 metros por segundo. Y me están pidiendo que estas dos sean iguales. Y la incógnita aquí es la altura. Entonces, este es el dato que me están pidiendo. Traten de hacerlo. Si no les resulta, lo resuelvo yo. Ya. La Constanza dice que es la C. Esperemos un poquito más a ver si alguien más llega a lo mismo o a otra cosa. Cristian también dice que es la C. Ya, ahí la otra Constanza también dijo que era la C. Así que veamos. Voy a... Voy a poner en... Ya. Ya. Entonces, para los que no lo pudieron sacar, ¿qué hay que hacer al final? Aplicamos las ecuaciones. Sabemos que aplicando energía cinética es igual a la potencial gravitatoria. Este lado va a ser mgh. Entonces, reemplacemos con los datos que ya sabemos. ¿Qué nos están diciendo? Tenemos este cuerpo que
tiene masa 5m. 5m por 10, que es g, por nuestra incógnita que la vamos a dejar como x, por ejemplo. A este otro lado tenemos que es 1/2 por 2m por 100, que es 10 al cuadrado. Entonces, estas m las puedo eliminar. Ese 1/2 con ese 2 se eliminan también. ¿Qué me queda? 100 es igual a 50 por x. Entonces, x es igual a 100 partido en 50. X es igual a 2 metros. Así que muy bien los que le pusieron C. Ahí para poder ver la pizarra creo que tienen que cambiarse. Ustedes, no sé cómo va a quedar en la grabación. Bueno. Entonces, efectivamente era C. Y ahora empecemos a pensar un poco en el trabajo. Pensemos cómo gana un cuerpo su energía. O sea, cuando yo estoy levantando esta pelotita y subiéndola a los 45 metros, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle una fuerza para llevarla ahí arriba, ¿o no? Tengo que vencer la fuerza de la gravedad para poder subir esta pelotita a donde va a estar. Entonces, ese algo le llamamos un trabajo. Se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del cuerpo sobre el que se aplica la fuerza en la dirección de dicha fuerza. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. El trabajo entonces es la multiplicación de la fuerza ejercida por el desplazamiento generado y podemos pensar en él como un tránsito de energía. Esto quizás es medio confuso, pero viendo este dibujito de acá y la fórmula de acá yo creo que es harto más sencillo. Pensando en este cuerpo que se desplazó S, o piensen en que esto es una D, por ejemplo, y yo, para poder desplazarlo hacia allá, tengo que aplicar esta fuerza F. El trabajo va a ser, en este caso, como solo se desplazó horizontalmente, solo se movió hacia la derecha, la fuerza que tengo que considerar es solamente la fuerza horizontal. Entonces tengo que descomponer esta fuerza en su componente horizontal y vertical. Entonces, la horizontal es F coseno de teta. Y entonces mi trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento por este coseno de teta. Ahora, si mi fuerza fuera originalmente solo horizontal, si yo solamente estoy empujando la caja hacia adelante, en ese caso el coseno va a ser coseno de 90 y es 1. Así que tampoco hay que complicarse mucho por ahí. Pero entonces, la gracia que es, cuando yo le aplico una fuerza y desplazo un cuerpo, le estoy aplicando trabajo, le estoy dando energía. No, dejando energía en el cuerpo, por decirlo así. Y sus unidades, de nuevo, son en joules, que se abrevian con esta J. Aquí hay otra definición que es más o menos lo mismo. El trabajo W, esa es la letra en la que se representa, efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante. Eso también es importante, que la fuerza tiene que ser constante. Si la fuerza es variable, se nos complica hacer este cálculo. Es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento y la magnitud del desplazamiento. O sea, tiene que ser la fuerza en esa dirección y también considerar la magnitud del desplazamiento. Con esto surge el principio universal de la energía. Entonces, ya sabemos que el principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. En estas transformaciones, la energía total permanece constante, es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. En el caso de la energía mecánica, se puede concluir que, en ausencia de rozamiento, de roce y fuerza no conservativa, y sin intervención de ningún trabajo externo, entonces, por ejemplo, que a mitad del trayecto de la pelotita cayendo yo no la levante de nuevo, eso es un trabajo externo, la suma de la energía cinética y potencial permanece constante, que es un poco lo que ya habíamos visto. Este fenómeno se conoce con el nombre de principio universal de la energía. Más allá de eso,
el principio universal de la energía tienen que pensarlo también que aplica para todo tipo de energía. O sea, cuando yo les hablaba de esta pelota saltarina, yo la tiro con mucha fuerza al piso. Imagínense, se deforma y queda incrustada al piso, y se calienta y hace un sonido. El sonido, el calor, la deformación, también son tipos de energía. Entonces, se va a perder energía mecánica, pero esa no es que desaparezca. Se transforma en energía calórica cuando genera calor, se transforma en sonido, o sea, forma ondas de sonido. Para eso se necesita energía, amplitud que lleva el sonido, y se transforma también en deformación, que cambia la posición de los átomos. Entonces, pensando en todo, si es que hay roce, hay deformación, el principio universal de la energía va a decirme que la energía mecánica que se pierda se va a transformar en esos otros tipos de energía. Cuando no está presente el roce, cuando no hay deformación, y me dicen que no se produce con calor, que el calor se produce por el roce, cuando no hay de eso, ese principio se transforma en la conservación de la energía mecánica. Igualmente, entonces, si pensamos en realizar trabajo a un cuerpo, la energía que le entregamos de no presentarse fuerzas no conservativas, como el roce, se almacenará como energía mecánica. Entonces, si es que yo estoy levantando esta pelotita, todo el trabajo que yo le ponga se va a transformar en energía potencial gravitatoria. Si yo la estoy empujando, una vez que lo suelte, todo el trabajo que le metí se va a transformar en energía cinética. Y si estoy haciendo las dos, o sea, si es que no, después de moverlo hacia arriba, suelto en un momento como instantáneo, o sea, por ejemplo, estoy levantando el lápiz y lo suelto ahí, también va a tener una energía cinética hacia arriba y una potencial gravitatoria. Así que eso. Entonces hay que pensar que el trabajo, siempre y cuando no hayan fuerzas no conservativas como el roce, que el trabajo que yo que le doy a un cuerpo se transforma en energía mecánica, y la energía mecánica puede ser energía cinética o potencial gravitatoria. Entonces pensemos, por ejemplo, en este ejemplo que hay aquí, en este GIF, tenemos que la pelotita, yo le tengo que haber hecho un trabajo al principio para que pueda subir esto. Entonces yo le hice un trabajo y después la suelto. Sigue moviéndose con energía cinética. Esa energía cinética va a ser igual a la energía cinética máxima, porque está a nivel del piso. Cuando sube aquí, esta altura, y después sube esta, por ejemplo, esta va a ser, pensemos, la máxima altura que puede subir con esa energía cinética inicial. Entonces, sube, va perdiendo energía cinética que se va transformando en potencial gravitatoria. Después baja y va perdiendo potencial gravitatoria que se va transformando en cinética. Después, de nuevo, pierde cinética, que aquí va a ser la potencial gravitatoria máxima. O sea, aquí va a estar detenido casi el objeto. O sea, no casi, debería estar detenido, pero por la curvatura va a seguir cayendo. Aquí, justo cuando la altura sea la mitad de esta altura máxima, la energía cinética también va a ser la mitad de la energía cinética máxima. Entonces, en este punto, y en ese punto, y en ese punto, y en ese punto, la energía mecánica se divide en igual parte en cinética y en potencial gravitatoria. Al final es para mostrar que cuando no hay roce es una transición fluida de energía potencial y energía cinética. No es que arriba tenía solo potencial gravitatoria y abajo solo cinética. En el trayecto va perdiendo potencial gravitatoria y va ganando cinética. Si lo hago al revés, va perdiendo cinética y va ganando gravitatoria. Y entonces esto, la disipación de la energía, la principal fuente de disipación de energía o de pérdida de energía es el roce y la deformación de los cuerpos. El roce libera la energía en forma de calor y sonido, y la deformación en forma de un cambio de la forma, junto también puede ser un sonido de calor. Las fuerzas conservativas entonces son la gravitatoria, la elástica, la eléctrica, entre otras. Y las fuerzas disipativas hay que también considerar que hacen un trabajo, pero va a ser negativo al del cuerpo, indicando que se saca energía del sistema en vez de agregarla. Vamos a ver un ejemplo de eso un poquito más adelante, pero aquí si ven de nuevo estos GIFs, este es un resorte sin roce, que mantiene su energía. Si se fijan, lo que sube y baja se mantiene constante todo el rato. Y este de acá es un resorte con roce. Después de oscilar un par de veces, ya empieza a quedarse quieto. Entonces se va perdiendo la energía que tenía el resorte, que genera la oscilación, y se va transformando en este ejemplo, por ejemplo, en sonido
que suene el resorte, también en roce con el aire probablemente. En este caso, esta es una simplificación de la realidad donde no se toman en consideración. O quizás es un resorte que está en el espacio donde no hay aire y por tanto no hay roce. Entonces, con los conceptos anteriores sale otra pregunta. Sabemos ya lo que es el trabajo, sabemos lo que es la energía, pero ¿cómo podemos cuantificar la diferencia de hacer el mismo trabajo en un periodo largo o hacerlo de una manera muy rápida? Pensemos, ustedes tienen que levantar, no sé, un macetero que es bien pesado. ¿Es lo mismo levantarlo lentamente y demorarse 20 segundos, por ejemplo, en llevarlo de un lado a otro? ¿O ustedes cuando levantan algo muy pesado tratan de apurarse? Hay una diferencia aparentemente de hacer un trabajo, porque es el mismo trabajo. Está haciendo una fuerza por un desplazamiento. Están levantando el macetero y después moviendo ese macetero 50 metros. Lo pueden hacer en 10 minutos o lo pueden hacer en un minuto, pero el trabajo es el mismo. Pareciera haber otra cosa entonces que hace una diferencia en el tiempo que yo me demoro en hacer un trabajo. Eso es la potencia mecánica que se representa con esta P de potencia. Se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts, que es esta letra W, y se dice que existe una potencia mecánica de 1 watt cuando se realiza un trabajo de 1 joule por segundo. Entonces, 1 watt equivale a 1 joule por segundo. La potencia, entonces, es lo mismo que el trabajo partido en el tiempo que ha tomado para hacer ese trabajo, o también la potencia se puede escribir como la fuerza por la velocidad que tiene el cuerpo cuando se está realizando esa fuerza. Entonces son dos maneras distintas de calcular la potencia mecánica, pero son equivalentes. La unidad del sistema internacional entonces es esta W o los watts. Acá tenemos un ejemplo de una grúa que evidentemente va a hacer potencias distintas levantándolo lentamente o rápidamente. Veamos un ejemplo un poco más numérico con esto. Pensemos en la grúa que teníamos en la foto anterior, que puede levantar 30 bultos de cemento, cada uno pesando 50, o sea, cada uno que tiene una masa de 50 kilogramos, y los levanta a una altura de 10 metros en un tiempo de 2 segundos. Entonces, primero pensemos en esta fórmula de acá. ¿Cómo calculamos el trabajo? Necesitamos la fuerza, el tiempo que se aplicó esa fuerza, y después, necesitamos la fuerza, el desplazamiento que sufre el cuerpo, multiplicamos eso, tenemos el trabajo, y después necesitaríamos el tiempo para obtener la potencia. Entonces, hagamos eso. Sabemos que la fuerza va a ser igual al peso. El peso, entonces, es lo mismo que la masa por la gravedad. Esa es la fuerza que tiene que vencer la grúa para poder moverlo. Tenemos 30 bultos de cemento y cada bulto de cemento pesa 50 kilos. Entonces son 30 por 50, 1500 kilos, y la fuerza de gravedad es 10. Entonces la fuerza que tiene que vencer la grúa en todo momento es de 15.000 newtons. El trabajo, sabemos que es la fuerza por el desplazamiento. Acá nos están diciendo que se desplaza 10 metros. Entonces, el trabajo va a ser esos 15.000 newtons por 10 metros. Entonces, el trabajo va a ser de 150.000 joules. A mí me faltó la unidad. La potencia, sabemos que es el trabajo partido en el tiempo. Entonces, la potencia va a ser esos 150.000 joules partido en 2, entonces 75.000 watts. Veámoslo de la otra manera, con esta fórmula de aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la fuerza y la velocidad. Bueno, la fuerza ya la calculamos, ¿verdad? 15.000 newtons. Y, por otro lado, sabemos que la velocidad es lo mismo que la distancia dividido en el tiempo. Entonces, la velocidad va a ser de 10 metros dividido en 2 segundos o 5 metros por segundo. Calculando la potencia de esta manera, entonces, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad, entonces es 15.000 newtons por 5 metros por segundo,
que es lo mismo que 75.000 watts. Entonces, lo anterior son dos maneras distintas de resolver el mismo problema. Algunas veces nos van a dar los datos para resolverlo de ambas formas y otras veces nos van a dar solamente uno de los dos datos. Por ejemplo, no sé, pues, quizás me dan solamente la velocidad y ahí no puedo saber cuántos metros y cuánto tiempo hubo. En ese caso tendría que ocupar necesariamente esto. Entonces, eso es la potencia mecánica, el trabajo y la energía. Vamos acá a un ejercicio. De nuevo voy a pasarme a la pizarra y voy a leerlo primero, después voy a dejar de compartir para que quede grabado. Creo que de esa manera queda grabado en el video que después se sube a YouTube. Entonces, nos piden que calculemos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y por la fuerza peso en el caso de que desplacemos a lo largo de 2 metros un bloque de 200 kilogramos sobre una superficie con, este es el coeficiente de roce dinámico igual a 0,15, si el bloque se encuentra en una superficie horizontal. Y después nos dicen, si el desplazamiento se hiciera en un tiempo igual a 2 segundos, ¿cuál sería la potencia realizada por el roce? Entonces, voy a dejar de compartir ahora y veamos. Ya, pucha, no sé si alcanzaron a ver la respuesta. Ya. ¿Qué tenemos? Tenemos un bloque que se está desplazando de manera horizontal. No nos dicen cuánto se está desplazando, ¿sí? Ya, ahí tiene que ser pifia mía. Debería decir, creo que eran 10 metros. Pero bueno, ¿qué más nos dicen? 2 metros, ahí está. 2 metros, esto pesa 200 kilogramos. Y nos preguntan por el trabajo de la fuerza peso y del roce. Entonces, imaginemos que esto se está desplazando hacia allá. Ahí va a estar el bloque en el futuro. Y ahí va a estar el bloque en la posición final, por decirlo así. Y acá tenemos una fuerza de roce. Lo primero entonces que hay que hacer, y esto que yo trato de recalcárselo harto, es pensar en el problema. Acordémonos que el trabajo tiene que ser es de una fuerza que tiene que estar aplicada en el mismo sentido del desplazamiento. El peso en este caso es vertical y el desplazamiento horizontal. Entonces automáticamente, antes de ponerme a calcular nada, antes de ponerme a calcular el peso y multiplicarlo por los 2 metros, yo tengo que decir, el trabajo asociado al peso va a ser igual a 0. Y si no hay trabajo, entonces sabemos que la potencia es igual al trabajo partido en el tiempo. Entonces da lo mismo cuánto sea el tiempo, también va a ser 0. Eso es lo primero. Entonces esto es la potencia del peso. La del roce, en cambio, sí está en la misma dirección que el desplazamiento, pero en sentido opuesto. Entonces va a ser negativa. ¿Cómo vemos esto? Bueno, primero que nada calculemos la fuerza de roce. Sabemos que la fuerza de roce es igual a la normal por el coeficiente de roce. Y sabemos que la normal, en este caso, es igual al peso. Entonces, si la normal es igual a 200 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, esto es 2000, entonces la fuerza de roce va a ser igual a los 2000 por el mu, que es el coeficiente de roce, me están diciendo que es igual a 0,2, no, 0,15.
Entonces, por 0,15, esto quizá le complica un poco la multiplicación, pero pueden pensarlo como eliminando ceros, así lo veo yo. Entonces, para llevar el 15 a este lado, tengo que correr 2 ceros, entonces tengo que quitar 2 ceros de aquí. Entonces, lo mismo que 20 por 15, y eso es lo mismo que 300. Entonces, la fuerza de roce son 300 newton. Ahora, sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces, el trabajo del roce va a ser igual a, en este caso, si yo digo que mi eje X va a ser positivo hacia allá, menos 300 newton por 2 metros. Entonces, el trabajo del roce son menos 600 joules. ¿Y por qué menos 600? Porque piensen que le está quitando energía a este cuerpo. O más bien, me está quitando. A mí me está quitando energía, por decirlo así, para poder moverlo. Piénsenlo así. Bueno, ahí quizás es un poco confuso. Pero bueno, así es. Si no les queda claro, bueno, díganme y trato de explicarlo de alguna manera más sencilla. Y ahora, sabemos que la potencia es igual al trabajo partido en el tiempo. Y me están dando que el tiempo son 2 segundos. Entonces, en este caso, como ya tengo el trabajo, en vez de hacer que la potencia sea igual a la fuerza por la velocidad y sacar la velocidad, lo hago con el tiempo al tiro. Entonces sería 600 partido en 2 segundos. Entonces esto sería 300 watts. Entonces eso son 600 joules. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, el trabajo que hace la fuerza de roce son menos 600 joules. Bueno, aquí tendría que ser, aquí también es menos en teoría. Menos 300 watts. Acá igual depende de de quién estemos viendo. Si estamos viendo la caja o estamos viendo a la persona que está haciendo la fuerza, pero da lo mismo. El trabajo del peso es 0 y entonces la potencia del peso también es 0. Eso es el ejercicio. Y si volvemos a la presentación ahora, ahora pasamos al último tema de mecánica. Y son las leyes de Kepler. Y esto ya quizás es bien distinto a lo otro, así que por favor, si se pierden un poco, díganme. Pero las leyes de Kepler son, fueron enunciadas por Johannes Kepler, que fue un astrónomo hace harto tiempo, como en el 1600 y tanto, y buscaba explicar matemáticamente el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces, él veía con su telescopio el movimiento de los planetas alrededor del Sol, pero no trató de alguna manera definir matemáticamente cómo era eso. Entonces, para después poder predecir, por ejemplo, que si Júpiter ahora está ahí, en 6 meses va a estar en este otro punto. Se pueden considerar las precursoras de la ley de la gravitación universal de Newton. Esto fue como lo que inspiró a Newton a hacer su ley de gravitación universal, que ya la vimos. Entonces, la primera ley de Kepler, o también conocida como la ley de las órbitas, establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo una trayectoria elíptica, con el Sol situándose en uno de los dos focos de la elipse. Entonces, por ejemplo, aquí hay una elipse que tiene este foco aquí y este foco acá. Ustedes no tienen que saber cómo se ve dónde está cada foco de la elipse. Pero tienen que saber que todos los planetas se mueven de manera elíptica alrededor del Sol y que el Sol tiene que ser uno de sus dos focos. Entonces, por ejemplo, aquí va a estar el foco y aquí va a estar el otro. Y puede estar en el centro, puede estar más en la superficie. Pero eso tiene que cumplirse siempre. Esa es la primera ley. Se me cerró el chat, si lo voy a ver ahí. Ya. Si no les queda claro, pregúntenme, no, en serio.
La segunda ley de Kepler, o ley de las áreas, también se le llama, establece que los planetas con respecto al Sol barren áreas iguales en tiempos iguales. Luego, al estar más cerca del Sol, los planetas viajan a mayor velocidad y viceversa. Esta, de nuevo, tienen que saberla conceptualmente nomás. En la prueba no les van a pedir hacer cálculos respecto a esto, pero sí les pueden decir que, por ejemplo, el área 1, el área 2 y el área 3 son iguales. Entonces, ¿cómo sería? Y bueno, considerando que S3 es mayor que S2 y S2 es mayor que S1, por ejemplo, entonces este trayecto allá es claramente mayor que este, y si este es mayor que este, ¿cómo serían sus velocidades? Ustedes tienen que saber que si las áreas son iguales, en este caso área 1, área 2 y área 3 son iguales, por ejemplo, 5.000 metros cuadrados, entonces la velocidad en la que cubren cada uno de estos trazos, el S3, el S2 y el S1, tienen que demorarse el mismo tiempo. Y como sabemos, la velocidad es desplazamiento partido en tiempo. Entonces, si este desplazamiento es mayor a este y este es mayor a este, entonces las velocidades van a tener que ser inversamente proporcionales. Aquí va a tener que ir más rápido, aquí a una rapidez intermedia y aquí, o sea, al revés, perdón. Ya, voy a partir de nuevo. Son las mismas áreas, considerando que tiene que recorrer las mismas áreas en el mismo tiempo y que este trayecto es mucho más largo, entonces, como es distancia partido en tiempo, es un trayecto más largo partido en el mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, 5.000 metros cuadrados partido en 5 segundos. Un ejemplo simple. Entonces va a ser la velocidad 1.000 metros por segundo. Acá tiene que recorrer la misma área, pero esa área acá, en este segmento, son solo 1.000 metros cuadrados, ya no son 5.000 metros cuadrados. Entonces son 1.000 metros cuadrados, pero tiene que ser en los mismos 5 segundos. Entonces aquí va a ser 200 metros por segundo la velocidad. Y acá ya no son 1.000 metros cuadrados, son 500 metros cuadrados, pero tiene que ser en los mismos 5 segundos porque las áreas son iguales. Entonces la velocidad va a ser de 100 metros por segundo. No sé si se entiende, pero de nuevo, esto lo tienen que entender conceptualmente más que numérico. O sea, no les van a preguntar que hagan cálculo y todo lo demás, pero tienen que saber que las mismas áreas se recorren las mismas velocidades. Entonces, siendo que este arco es mayor a este, tiene que ser una velocidad mayor porque en el mismo tiempo. Eso, de nuevo. Si no les queda claro, avísenme. Y la tercera ley de Kepler, que también es la última y que es la única que deben manejar numéricamente, las otras dos son solo conceptualmente, también es conocida como la ley de los periodos y relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol con sus rayos medios. Entonces, lo que pasa es que en verdad el Sol y esta forma elipsoidal es muy parecida a un círculo. Entonces, si la aproximamos por un círculo, podemos sacar un radio medio. Y hay una relación entre ese radio medio y el periodo, o sea, cuánto tiempo se demoran en dar una vuelta alrededor del Sol. Eso es igual a una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad, bueno, tenemos T, que es el periodo del planeta, cuánto tiempo se demora en dar una vuelta perfecta al Sol, o sea, por ejemplo, un año en la Tierra. K, que es una constante de proporcionalidad, que está en esas unidades, el tiempo tiene que estar en segundos, y R, que es la distancia o radio medio al Sol, que tiene que estar en metros. La constante de proporcionalidad es igual para todos los planetas del sistema solar, por lo tanto también podemos hacer la siguiente relación. El periodo del planeta 1 al cuadrado, ahí de nuevo me pifié, eso debería estar al cubo, partido en el radio del planeta 1 al cubo, es igual al periodo del planeta 2 al cuadrado partido en el radio del planeta 2 al cubo. Siendo 1 y 2 dos planetas distintos, por ejemplo, la Tierra y Marte. Entonces esta es una relación que ustedes tienen que aprenderse y tienen que saber manejarse un poquito más con cálculo. Entonces veamos un ejemplo de lo anterior, y esta es una pregunta de un ensayo de EMRE del 2016. Tenemos que, bueno, y eso es lo que cabe mencionar, que esto funciona para el Sol,
Pero también funciona para todo otro cuerpo que esté orbitando, o sea, funciona para, por ejemplo, también, si nosotros tuviéramos 2 lunas, funcionaría para las 2 lunas. Funciona también para otro sistema solar, donde sea otra estrella y sean otros planetas. En particular funciona para el sistema solar, pero en general funciona para todo cuerpo que esté orbitando alrededor de uno más masivo. Entonces, pensando en eso, tenemos que Io y Europa son satélites o lunas de Júpiter. Si el periodo orbital de Europa fuera el doble del que tiene Io, ¿cuál es la relación que existiría entre los radios medios de las órbitas de ambos satélites? Ya. De nuevo nos vamos a pasar a la pizarra. Así que voy a dejar de compartir para que quede grabado. Y me acabo de dar cuenta que quizás esto no sirve. Creo que tengo que parar de grabar la otra pantalla, pero bueno, ya es un poco tarde para eso. Así que, a ver, ahí sí. Ya, ahí sí que sí. Ya, y de hecho la vez pasada lo había hecho así también, estoy puro tonteando. Ya, ¿qué nos dicen? Que el periodo de Io es igual a, o sea, el periodo de Europa es igual a 2 veces el periodo de Io. ¿Cuál es la fórmula que sabemos? Sabemos que el periodo del planeta 1 al cuadrado partido en el radio del planeta 1 al cubo tiene que ser igual al periodo del planeta 2 al cuadrado partido en el radio del planeta 2 al cubo. Entonces, nos dicen esto y nos preguntan cuál es la relación entre los radios. Entonces, apliquemos la ecuación o sea, apliquemos esta ecuación. Que sea 1 Io y 2 va a ser Europa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el periodo de Io lo vamos a dejar como una I, partido en el radio de I, esto al cuadrado y esto al cubo, tiene que ser igual a el periodo de Europa al cuadrado partido en el radio de Europa al cubo. Pero eso podemos verlo, sabemos con esta relación, que el periodo de Io al cuadrado partido en el radio de Io al cubo es igual a 2 veces el periodo de Io al cuadrado partido en el radio de Europa al cubo. ¿Por qué? Porque el periodo de Europa es 2 veces el periodo de Io. Entonces, esto es lo mismo que, si yo reorganizo, paso ese multiplicando para allá, el radio de Europa al cubo por el radio de Io al cubo es igual a 4 veces el periodo de Io al cuadrado partido en el periodo de Io al cuadrado. Entonces pasé este dividiendo y ese lo pasé multiplicando. Aquí los periodos de Io son iguales, así que mueren. ¿Y qué me queda? Que el radio de Europa partido en el radio de Io, todo esto al cubo, puedo factorizarlo, es igual a 4. Entonces, la relación entre el radio de Europa es que es igual a una raíz cúbica de 4 de el radio de Io. Y esa era la alternativa B en este ejemplo. Y tengo que volver a presentarles ahora.
Y eso era la alternativa B. Así que, espérame un poquito. Ya, eso es la clase hoy día y con eso terminamos con el capítulo de mecánica. Como les había comentado la clase anterior, no creo que vayamos a hacer un repaso de mecánica al tiro, sino que vamos a seguir, pasar lo último que nos queda de materia, y después con las clases que nos sobren, que querían ser 2 o 3, vamos a hacer un form, les voy a preguntar qué es lo que quieren repasar y vamos a repasar donde sientan que ustedes están más débiles. Así que, no sé si tienen alguna pregunta o comentario con lo que les decía que si quizás esta clase que las explicaciones eran un poquito más largas, les gustó más o les gusta más en general que haya más ejercicios. Cualquier comentario, feliz de recibirlo, como pensando también que a futuro van a haber un par de clases más que voy a tener que hacer yo un poco de cero. Todo esto creo que fue la Fran la clase pasada, no me acuerdo, pero alguien me pidió que ojalá repasáramos mecánica y había dicho que iba a tratar de hacerlo al final de esta clase, pero no daba como por el largo, así que queda pendiente eso. Ya, bacán que les haya gustado, entonces yo creo que voy a tratar de seguir poniéndole un poquito más como a largo las explicaciones y quizá un poquito menos de los ejercicios más adelante. Así que eso, son libres para ir a descansar. Ojalá estén muy bien, cuídense harto, estudien. Y esta semana de nuevo no queda guía de ejercicios porque no hay guía de ejercicios de esta materia. Cuando, como las guías que hay del PREU, esta materia no está incluida en esa época. Así que eso. Eso. Lo dejamos hasta aquí.